Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 26 de noviembre, agradecidos siempre por tener un día más de vida y estar aquí con ustedes y ustedes acompañándonos. Tenemos un tema muy interesante, cualquiera diría poco frecuente, pero ya vamos a ir viendo que a lo mejor es más frecuente de lo que ustedes y nosotros imaginamos. El tema es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, así es. ¿Cuántas veces usted, mamá, usted, abuelita, señora que ha tenido bebé, ha escuchado hablar del término depresión posparto? Bastante, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, poco frecuente, pero no es poco frecuente. Pero ¿qué tal si le digo depresión posparto masculina? ¿Qué me diría usted? ¿Eso no existe? Claro que existe. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes vamos a estar hablando. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La depresión posparto en hombres es más común de lo que parece. Mientras los ginecólogos prestan atención al estado psíquico de las mujeres que acaban de ser madres, algunos padres, especialmente los primerizos, se sienten invadidos por sentimientos que van desde tristeza, desesperanza y miedo de hacerle daño al recién nacido. Esta condición es notoria entre el tercer y el sexto mes de vida del bebé. La depresión posparto en los hombres puede tener el mismo efecto negativo en las relaciones de pareja y en el desarrollo del niño, al igual que sucede con las madres. A diferencia de las mujeres, en las que las hormonas juegan un papel importante, la depresión posparto en los hombres depende de la situación social, emocional y económica en la que se encuentra el reciente papá. Este fenómeno tiene amplias consecuencias a largo plazo. No solo puede afectar la estabilidad de la pareja y la familia, sino también la salud mental. Un estudio de la Universidad de Oxford llegó a la conclusión de que especialmente los hijos varones de padres depresivos corren un riesgo significativamente más alto de desarrollar enfermedades psíquicas a corta edad. Los invitamos a seguir en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros especialistas profundizarán en este tema poco conocido. ¿Qué le parece el tema del día de hoy? Interesante, ¿no? Y fíjese que quiero aclarar que no nos vamos a enfocar, no estamos comparando depresión posparto femenina con depresión posparto masculina, no es así. Ya hemos hablado en otras ocasiones del tema y la depresión posparto femenina es una cuestión de tipo hormonal más que definitivamente que otro tipo. Mientras que aquí el enfoque es otro y eso vamos a estar hablando con nuestros invitados. Tengo acá en el set el placer de tener con nosotros, médico psiquiatra, al doctor Melvin Gómez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, gracias, doctora. Gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con los televidentes. Ahora con un tema que muchos dirían, eso no existe. Muchos van a decir eso no existe. Pero le aseguro que al final van a decir, bueno, entonces quizás sí. Y quién sabe si alguno va a decir, pues eso tengo yo. Exacto. ¿Verdad? Uno realmente aprende mucho todos los días. Bueno, tenemos ya vía Skype enlazada con nosotros por primera vez en el programa la licenciada Marta María Soto, quien es psicóloga. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Elisa, gracias. Y saludos al doctor también. Gracias por invitarme a este programa, muy interesante y como tú decías al inicio, poco conocido, pero realmente lo conocemos poco porque no nos informamos, pero más de alguno aquí probablemente se siente identificado. Definitivamente, Marta María, es lo que estábamos hablando acá, porque me dice el doctor, no está ni en el DSM-5 o 6, en ninguno, ¿verdad? En ningún libro de psiquiatría,
ni tampoco está en el CIE, ¿verdad? Que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es como censamos las diferentes patologías. Pero ¿por qué no está? Puede ser una cuestión cultural, ¿no, doctor? Así es, yo creo que el tema es importante enfocarlo con características especiales. Generalmente nosotros en los sistemas clasificatorios, como son sistemas para tabular estadísticamente o epidemiológicamente las enfermedades, la depresión incluso tiene diferentes formas de presentación, y según los sistemas clasificatorios hay diferentes formas de presentación de la depresión, pero en ninguno de los dos, ni el CIE-10 ni el DSM-4, ¿verdad? Incluso el DSM-5 con su nueva forma de clasificar tampoco habla acerca de este fenómeno, pero es un fenómeno que sí existe. De hecho, uno se encuentra cuando está en la clínica con este tipo de cosas y es acucioso al momento de preguntar. ¿Y sabe qué pasa? Le comento, porque realmente aquí el mérito, como siempre, nuestro productor, el licenciado Herrera, yo le insistía, no, eso no, le podemos poner depresión masculina. Y él me decía, no, porque la depresión masculina todo el mundo ya sabe qué es, pero estamos hablando, como usted bien dice, de un fenómeno específicamente asociado, porque depresiones, pues ahí está la depresión endógena, ¿cierto? Pero este es un fenómeno que se desencadena justamente en el momento en el que voy a ser padre o me estoy estrenando como padre, ¿verdad? Entonces, por eso es que no está clasificado. Es importante hablar acerca de eso, de las depresiones endógenas y las depresiones exógenas. Las depresiones endógenas generalmente están reguladas por los neurotransmisores. Entonces, cuando hay una deficiencia de neurotransmisores, tenemos la predisposición física a padecer esa enfermedad, y cuando hablamos de la depresión exógena es por agentes fuera de nuestro cuerpo que lo están provocando. Incluso en los sistemas clasificatorios, en los diferentes temas que existen, hay depresiones por causas orgánicas, depresiones por enfermedades, depresiones por sustancias tóxicas, pero aquí vamos a ver un fenómeno que es un tanto más psicológico, es decir, el fenómeno psicológico del embarazo, porque todos creemos que la que está embarazada es la mujer, y realmente el embarazo no solo es de la mujer, sino que el embarazo es compartido. La pareja comparte la vida, comparte los sentimientos, comparte las demandas y comparte todos los sentimientos que están alrededor de ello. De hecho, es un cambio drástico a esa relación de pareja, a esa relación entre dos. Y entonces muchas veces vemos esta depresión solo enfocada hacia la mujer. Porque la vemos de la forma hormonal. Exacto, desde el punto de vista hormonal, no, pero hay componentes de tipo psicológico en la interacción del individuo, ¿verdad? Y fíjese que, por cierto, nosotros en la clínica como ginecólogos y obstetras siempre insistimos en eso. Cuando hay una pareja que ha buscado un embarazo, yo siempre les digo, están embarazados ambos. Y mucha gente que nos está viendo puede decir, sí, es cierto, porque a veces se comparten hasta los síntomas y uno dice, ¿cómo es posible que el esposo dice, ¿por qué lo siente él? Porque realmente él también está embarazado y emocionalmente está compartiendo todo eso. Y como bien dice, yo creo que depende mucho de la personalidad también, cómo pueda yo llevar esta situación, cómo me puede afectar, ¿cierto, Marta María? Pues como bien lo dijeron, ¿verdad? Que estaban hablando, existen los factores de riesgo, y es que suelen ser también psicológicos, ¿verdad? Del lado del hombre, si bien es cierto, el hombre físicamente no está embarazado y no tiene ese juego hormonal que las mujeres sienten, pero psicológicamente sí lo está, ¿verdad? Psicológicamente sí comparte ese proceso con su esposa, con la madre, la que será la madre de sus hijos, y existen, como decía el doctor, factores psicológicos que pueden predisponer al hombre, ¿verdad?, a entrar en una depresión postparto o perinatal, como por ejemplo los efectos, los problemas económicos, ¿verdad? Haber tenido una de un ejemplo masculino, problemas en el matrimonio, problemas personales, es decir, con él mismo, probablemente no se sienta listo para esta tarea, ¿verdad? No desde el punto de vista económico, pero sí emocional o por cuestiones de personalidad. Y estos factores contribuyen a que el hombre también pueda padecer de esta depresión postparto. Ahora bien, también hay un detalle, yo mencionaba, porque probablemente los que tienen factores de riesgo, como bien dice Marta María y usted, doctor, pues lógicamente ya tienen ese gen, ¿verdad?, que se pueden deprimir con mayor facilidad.
Pero ¿qué tal un muchacho que no tiene ningún factor de riesgo de estos y cuyo único factor es: estoy muy joven, estoy acostumbrado a que lo poco o lo mucho que gano es para mí y ahora tengo que compartir mi vida, mi tiempo y ya no soy yo el de la atención principal, ¿cierto, doctor? De hecho, es importante porque nosotros en psiquiatría siempre hablamos que el tratamiento de las enfermedades mentales y de salud mental es biopsicosocial. Biológico, podemos tener una predisposición a través de deficiencias en nuestros neurotransmisores. Psicológico, podemos tener una familia que haya sido una familia con alta expresión emocional o una familia con baja expresión emocional y que eso nos haga predisponernos a establecer en esa nueva relación de pareja un apego mayor o menor, similar al de la familia donde nos desarrollamos. Entonces el ser humano es él y sus circunstancias. Todos podemos tener circunstancias similares, pero cada uno las vivimos de manera distinta. Entonces es importante que las personas vean que esa relación, de hecho ustedes como ginecólogos se dan cuenta que las madres solteras tienen un impacto diferente a las madres que vienen con el acompañamiento del padre. Pero según las características, las redes sociales, las redes de apoyo, si tiene una familia que los esté respaldando, si es alguien que se fue de la casa y lo dejaron solo con todas las responsabilidades y una pequeña nueva responsabilidad grande, como usted dice, va a sentir la carga psicológica, va a sentir esa presión y eso va a hacer que le impacte en su desenvolvimiento. Fíjense que vamos a ir a una pausa y vamos a ver el avance de TN21, pero al regresar quisiera hablar un poquito de verdad qué pasa con los jóvenes, las mujeres. La depresión postparto en mujeres es más frecuente en mujeres arriba de los 30, entre más independiente, más autosuficiente, más preparada, y mientras que en qué edad es más frecuente este fenómeno del que estamos hablando. Platicamos de eso al regresar. Vamos a ver el avance. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de depresión postparto masculina. Cualquiera diría que no existe, pero sí es muy frecuente y las condiciones son bien importantes. Hablemos primero, doctor, y Marta María, hablemos un poquito del papá primerizo joven. Me refiero joven adolescente, que todavía está en su casa, que a lo mejor fue un accidente, esto no fue un embarazo planeado, pero tienen la valentía y la hombría y lo van a afrontar. Sí, es importante. Primero, yo creo que también es importante hablar un poquito de estadísticas. La depresión postparto en las mujeres anda por ahí del 40 al 75% de las mujeres. La depresión postparto en el género masculino tiene una estadística del 4 al 10%. En algunos libros hablan que 1 de cada 10 va a tener esta condición, pero como vemos son estadísticas bajas. Ahora, en estas estadísticas también hay un subregistro porque el hombre generalmente tiene esa figura del el macho, el poderoso, el que no se enferma, el que yo no necesito ir donde el psicólogo, y generalmente no consulta, y muchas veces en las estadísticas aparecen como depresiones con otro tipo de depresión. O al que le han enseñado que deprimirse es una debilidad, sí, y que es cosa de mujeres y que no tiene el derecho a mostrar sus emociones. Incluso las concepciones sociales, ¿verdad? Y vos tenés depresión, no hombre, son de mujeres, ¿por qué vas a tener eso, verdad? Entonces el hombre trata de no hablar mucho acerca de eso, pero es importante ver de que este es más frecuente dentro de los adultos jóvenes, generalmente los que son padres primerizos, jóvenes. Ahí hay una serie de implicaciones psicológicas, yo creo que después la licenciada nos va a hablar un poco de eso, pero es el factor, cada individuo va a tener factores psicológicos que lo están impactando. Por ejemplo, de lo que usted hablaba, aquellos que todavía no han salido de su familia nuclear y están formando una familia con su pareja y su hijo, y las condiciones económicas, las condiciones sociales, condiciones de trabajo pueden cambiar abruptamente en el momento que el niño nace.
Hay otras percepciones de tipo psicológico también, como el de no poder cumplir la función de padre, ¿verdad? Porque es primerizo, porque nadie nunca nos enseña, ni hay un manual para ser padre, y entonces eso hace que la persona se frustre y comienza con estas manifestaciones sintomáticas. Todo esto tiene que ver con cómo es la parte de lo que rodea a esta persona. Si no tiene provisión económica, ¿verdad? Realmente va a ser un impacto fuerte, porque hay 2 bocas nuevas que alimentar. Y por eso es que algunos, incluso cuando son adultos jóvenes, no salen de la casa. Los padres son los que financian ese nuevo hijo. Los padres son los que comienzan a captar la figura de padres, y a la larga incluso la pareja se convierte en hermanos del hijo. ¿Por qué? Porque van a una familia donde no tienen la percepción de que ellos son los padres. Entonces hay que ver cada uno de los casos. Yo creo que aquí no podemos generalizar cada uno de los casos, sino que hay que ir viendo específicamente cuáles son las condiciones psicológicas que circundan a ese individuo. No, y en este caso en el que estamos hablando particularmente, adolescentes que no han salido todavía de su núcleo familiar y les toca afrontar la situación nueva, la consecuencia de un embarazo no planificado, y que absorben, pues por lo general que la familia lo absorbe, ¿verdad? La familia de uno, los dos, a veces de la chica, a veces del muchacho, pero quien sea, de la forma que sea, generalmente a este niño le dicen, ya no vas a estudiar, vas a trabajar. Entonces, desde ahí comienza como que el primer sueño truncado, si lo queremos llamar así, ¿cierto, Marta María? Hablemos un poco de ese fenómeno. Pues fíjate que siento que con el tema del embarazo en adolescentes la situación es mucho más complicada, porque además de que ellos no están preparados, quizás van a estar preparados físicamente, pero psicológicamente definitivamente ellos no saben qué esperar, y no van a saber qué esperar hasta que estén viviendo el momento. Y ellos van teniendo una serie de pérdidas, como tú hablabas. Usted salió embarazada o dejó embarazada a su novia, usted ya no estudia, hoy usted se pone a trabajar, estaban comenzando su vida social, hoy usted ya no sale, hoy tiene que cuidar al niño o a la niña, y entonces van teniendo etapas en las que se van viendo truncados, en las que van dejando de lado por estar cumpliendo roles que aún no les correspondían, y entonces por ahí también es una fuente donde puede venir una posible depresión. Aparte de eso, y yo creo que este tema se debe de tocar, la maternidad y la paternidad están romantizadas. Y porque siempre vemos la maternidad es lo mejor que me ha pasado, la paternidad es tan linda, pero es que solo cuentan lo bonito, pero tener un hijo, tener una hija a mi cargo, no va a ser como un cuento de hadas. Y creo que todo papá, toda mamá que ha tenido la experiencia de tener un hijo a su cargo sabe la lucha diaria, el sacrificio diario que tiene que hacer para sacar esa criatura adelante. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que no es como lo dice Facebook, que no es como lo dice el mensaje bonito, que la mejor historia de mi vida son mis hijos, sino que atrás de eso hay un sacrificio enorme por hacer, que se hace con amor, claramente, porque eso no lo vamos a poner en discusión, pero que cuesta. Entonces ahí uno ya se va dando cuenta de la realidad, y entonces uno dice, no, esto no es como yo me lo imaginaba ni como me lo contaron, es totalmente diferente. Por ahí puede entrar también una posible depresión. Muy interesante, porque sí, como decíamos, muchas veces este muchacho deja de trabajar y cabal, como dice Marta María, va a dejar de salir a compartir con sus amigos. En el peor de los casos, si todavía estaba en el colegio, a lo mejor ni se va a poder graduar porque lo van a mandar a trabajar antes, o todavía pues ya ahora se supone que no se puede discriminar a ninguna niña por estar embarazada, se supone que no, pero eventualmente los terminan sacando muchas veces los papás para que vayan a estudiar. Entonces ese es el caso del adolescente joven, del muchacho, del papá joven primerizo. Hablemos luego del adulto joven, doctor, el que está entre los 20 y los 30. 20 y los 30. Yo creo que hay, como decía la licenciada, en el embarazo de adolescentes, en nuestro país tenemos una cuestión definitivamente catastrófica, porque los adolescentes no están preparados para esa carga psicológica y esa carga de responsabilidad.
Cuando ya estamos hablando de adultos jóvenes, ¿verdad? Digamos de 25 años en promedio, ya hay una madurez un poco mayor, aunque recordemos que la mujer siempre madura antes que el hombre. Entonces, y lo podemos ver en las escuelas, cuando están por 8º, 9º grado, las niñas ya se están poniendo maquillaje, ya se arreglan, el niño todavía anda con los pantalones sucios, ¿verdad? Entonces, esa desfase de la madurez psicológica entre hombres y mujeres también es importante, porque algunas veces el hombre también, por su irresponsabilidad, deja o abandona esa pareja con un hijo a cuestas. Y eso se da muy frecuente también en los adolescentes. Los adultos jóvenes realmente ya tienen, algunos dependiendo de sus edades, ya tienen un soporte económico y una independencia económica, pero también les va a impactar, porque toda esa independencia económica, toda esa libertad que ya tienen, cuando ya están casi soltándose de su familia, el embarazo de su pareja va a ser un parteaguas, va a ser una ruptura psicológica. Exacto, un antes y un después. Lo podemos ver desde el panorama de diferentes tópicos. Por ejemplo, desde el punto de vista económico. Si antes me compraba unos zapatos de marca, porque mi salario me podía dar la potestad de comprarme unos zapatos de marca, para comprarle al niño voy a tener que comprar unos zapatos más baratos, o no me compro unos zapatos, ¿verdad? Porque tengo que pagar las vacunas del niño. Si no lo llevo a la unidad de salud, pues tendría que ser las vacunas del niño. Tengo que pagar el pediatra, tengo que pagar la leche, los pañales, la leche. Entonces, desde el punto de vista económico antes era y hoy es otra cosa diferente. Si lo vemos desde el punto de vista de pareja, en la parte emocional, en la parte del cariño de pareja, también es un parteaguas, porque la esposa, la madre, se está centrando en primera intención, su punto más importante es su hijo. Y entonces el puesto que tenía en la pareja, que para él era todo, para él era el cariño primero, ahora viene una nueva vida que la tiene que compartir. Y él es el segundo, no es el primero. Como decía mi abuelita antes, se cayó de la moto por el niño que viene. Y quieras o no, también le va a sentir un impacto. Si lo vemos desde el punto de vista sexual... Porque entonces se siente utilizado, espéreme, porque entonces dice, bueno, entonces me utilizó para tener hijos y ahora ya no soy yo el importante, ahora son los hijos. Exacto. Y comienza a verlos como los hermanitos tiranos que me han quitado el amor de mi esposa. Lo comienza a ver como una competencia. Una competencia. Y ahí es donde viene el impacto también. Entonces, por eso es que esto tiene que tratarse como pareja, no como individuo. Y generalmente cuando ellos consultan, es una depresión, se les pone depresión, pero no se hace la intervención a nivel de pareja, una terapia de pareja, para que lleven el embarazo juntos y traten de salir adelante y se apoyen. En este caso, ellos deben de entender y ponerse en el lugar del otro. Por eso es importante la relación de pareja. Y viéndolo desde otros puntos de vista, desde el punto de vista sexual, que es otra cosa que a veces la gente lo considera como temas tabú y no habla, no ventila acerca de estos problemas. La madre con una cesárea, ella no quiere tener relaciones sexuales con su esposo durante un tiempo. Y si fue un parto vaginal, menos, y si fue un parto vaginal también, o sea, en las dos condiciones va a ser impactante para la mujer y por lo tanto ella va a disminuir los intercambios sexuales con su pareja y él se va a sentir también relegado, ¿verdad? Exacto. Y ciertamente esto es bien importante, que dentro de la consulta perinatal se le explique a la pareja dos cosas. Uno, es que la pareja durante las primeras 6 semanas del parto va a tener miedo, va a tener miedo de volver a tener relaciones si ha sido un parto vaginal, va a tener miedo si ha sido una cesárea, además tiene disminuido el líbido, la mujer tiene disminuido su deseo sexual y tampoco lubrica lo suficiente, y esta es la razón por la cual las relaciones disminuyen sustancialmente. Y aparte que está desvelada, pendiente del niño y, como usted bien dice, se centra en la nueva criatura y deja al otro. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema con nuestros invitados al volver, pero ahora la cápsula de primeros auxilios. El doctor Rodolfo Castro todos los jueves nos brinda consejos. Veamos. Hola amigos de Salud TV, ¿cómo están? Les saluda Rodolfo Castro. En esta ocasión quiero aprovechar para hacer un pequeño recordatorio de todas las medidas de bioseguridad que debemos de tener en temas de COVID. Hace un mes aproximadamente estuvimos hablando de que íbamos a tener repuntes. Queríamos equivocarnos, pero lastimosamente no fue así. Y en varios departamentos, como ustedes ya habrán escuchado a nivel de noticias, se están dando picos altos
con esta enfermedad, como es el caso de Santa Ana, el municipio de Chalchuapa, entre otros. Algo que quizás me ha llamado mucho la atención es que la gente en estos lugares está acatando las recomendaciones que está dando el Ministerio de Salud, al igual que el gobierno, y algo que debemos de entender es que la salud nuestra no está exclusivamente en manos de ellos, sino en nuestras manos. Por lo tanto, debemos de cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros hijos, principalmente los adultos mayores, porque son ellos los que terminan pagando con su vida una contaminación de este tipo. Mantengamos siempre todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Eso es muy importante, de bioseguridad. Y recordemos que siempre debemos de utilizar, nunca la dejemos, nuestra mascarilla para aislarnos de cualquier cosa a través de la vía aérea. No olvide utilizar siempre sus gafas de protección personal. Y por último, lo más importante, no olvide utilizar lo que son el alcohol líquido, bueno, en este caso, o alcohol gel, para desinfectar cualquier área donde usted pueda tocar alguna superficie o algo. Recuerde descontaminar sus celulares, ¿verdad? Mantener siempre sus áreas de seguridad en la casa. Este virus no ha venido para irse, sino para quedarse. Es por eso que estamos tratando de hacer la conciencia de lo que debemos de hacer cuando estemos en lugares expuestos. Y recuerde también que es muy importante salvaguardar nuestra integridad. Esperando que este consejo haya sido de beneficio para la población y deseándoles un excelente fin de semana, como siempre, sobre todo con seguridad. Atentamente, Rodolfo Castro. Hasta pronto. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos este día acompañarle y hablando de un tema que yo sé que les ha interesado muchísimo a ustedes en casa, porque de verdad que es importante hablarlo. Los hombres también se pueden deprimir y especialmente después de un parto, después de haber tenido un hijo. Y esas depresiones, si no buscan ayuda, pueden permanecerse y hacerse crónicas y ser causa de ruptura de pareja. Así que es importante. Hablemos un poquito de la sintomatología, Marta María, porque definitivamente siempre hemos dicho depresión hombre-mujer, la sintomatología no tiene por qué ser igual. En las mujeres nos agarra la chillona muchas veces. ¿Qué pasa con los hombres? Pues con los hombres es un poco diferente. Con los hombres, si bien es cierto, como tú dices, no lo van a demostrar con la no van a demostrar que se va a ir a la cama, ¿verdad? Van a agarrar un galón de sorbete y se lo van a comer. Ellos lo deben frustrados, ¿verdad? Enojados, con una actitud, pudiéramos decir, irascibles, poca paciencia. La depresión en los hombres se ve así, más que con lágrimas o con tristeza. Los hombres muestran su depresión de esta forma, y creo que mucho tiene que ver también la cultura en la que nosotros vivimos. Acuérdense que la cultura en la que nosotros vivimos es muy machista. Entonces, como lo decíamos al inicio del programa, a los niños, cuando niño sea fuerte, sea valiente, y entonces a los hombres, los niños van creciendo con ese chip de con ese concepto, no puedo estar triste. Exacto. Es bien importante. Hablábamos, doctor, también de que lo podemos resumir en la tríada famosa. Sí, es importante. Yo creo que antes de hablar un poquito de los síntomas específicos de esto, hay que hablar que hay síntomas típicos de una depresión, que ya los conocemos, ¿verdad? Crisis de llanto, tristeza, anedonia, falta de deseo de hacer las cosas, falta de aseo corporal, etcétera. Esa es la clásica depresión que existe, que pueden haber diferentes modalidades. ¿Es de lo que puede diagnosticar a leguas cualquier persona? Cualquier persona. En los adolescentes se da una depresión que se llama una depresión atípica, en donde los síntomas no son los característicos que todo el mundo presenta. Lo mismo sucede con esto. En los hombres puede presentarse como una depresión atípica.
Y la tríada importante, decía un maestro mío, esa es la enfermedad de la tía, ¿verdad? De esa forma no se nos va a olvidar. Tiene 3 síntomas cardinales importantes. La T de tristeza, puede haber una leve tristeza, ¿verdad? Acordémonos que hay una tristeza normal y hay una tristeza patológica. Puede haber cualquiera de las dos. El segundo es la irritabilidad, ¿verdad? Esto es lo que mencionaba Marta María, como baja tolerancia, poca paciencia. Exacto, es sensibilidad emocional. Fíjense que algunas veces la sensibilidad emocional es cualquier cosa que nos digan nos hace llorar. O cualquier cosa que nos digan o nos lleven la contraria nos vuelve irascibles, nos vuelve enojados, molestos. Y entonces viene el otro síntoma, que es la agresividad. Y generalmente recuerden que uno es agresivo con la persona que tiene a la par, no con el que no vive con uno. Exacto. Generalmente es agresivo con el que más quiere y con el que está más cerca. Entonces los compañeros de trabajo siempre van a decir, no hombre, si fulanito es bien buena onda. Es buena onda, pero el que vive en la casa con él, el que está más cerca, es el que realmente sabe cómo es. Y en este caso, quien vive con esta persona es la pareja. Entonces, por eso es importante estos 3 tipos de síntomas. Pueden presentarse otros síntomas más, pero estos son los síntomas cardinales. El hombre anda molesto, se molesta por todo, se molesta por nada. Puede tener incluso aislamiento, desvincularse de su pareja también. Desvincularse de los hijos, doctor, o del hijo o niña, dependiendo de cuántos tenga. Y estos casos probablemente son aquellos en los que se convierten en papás periféricos, papás satélite, que solo están por fuera y no se involucran en nada que tenga que ver con los hijos. Se desvinculan del fenómeno y se vuelven padres proveedores, económicamente hablando, pero el soporte psicológico no está. Y entonces hay una parte en la que el individuo también tiene una frustración, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Como hablaba la licenciada, la frustración en el individuo es una de las cosas que más le impacta. Y por eso se vuelve irritable y por eso se vuelve agresivo. Agresivo. Y fíjese bien que ya vamos a hablar bien en qué consiste la agresividad, porque a lo mejor usted que está en casa está sacando cuentas y dice tiene esto y esto, no, pero no me pega. No necesariamente tiene que ser alguien agresivo que agrega físicamente a los demás. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Sobre todo, cómo diagnosticarse y qué hacer. Eso es lo más importante. Ya volvemos. En estos momentos de la nueva normalidad, la mejor arma contra el COVID-19 son las medidas de protección. Recuerda siempre usar mascarilla, lavarte las manos frecuentemente, utilizar alcohol gel y mantener un adecuado distanciamiento social. Si tienes algún síntoma asociado a esta enfermedad, puedes contactar al Dr. Manuel López Ramos al teléfono 2263-4906 y al 7851-7688 o búscalo en Facebook como neumólogo Dr. Manuel López Ramos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Fíjense bien, estamos hablando con el doctor Melvin Gómez y la licenciada Marta María Soto, psicóloga y psiquiatra, el doctor, sobre depresión posparto masculina. Y usted que está en casa probablemente está, la señora, ya ves que sí, eso tienes fulanito, eso tuviste. Y él a lo mejor está, no, eso solo son inventos. Pero realmente sí existe y es bien importante. Ahora bien, hablemos un poco de los tipos de agresividad, licenciada Marta María, porque hablamos, el doctor nos decía que es una tríada. Tristeza patológica, la irritabilidad, que va representada por la falta de tolerancia, por la falta de paciencia, y la agresividad. Pero muchas veces hay 2 tipos de agresividad, ¿no? Háblenos un poquito. Pues mira, la agresividad puede ser una agresividad activa y también puede ser una agresividad pasiva. Tú dijiste algo bien cierto. Podemos estar recibiendo un tipo de agresividad y sin darnos cuenta, porque a veces decimos, no, es que no me grita, es que no me pega, es que no me empuja. Pero es que la agresividad también va cuando nosotros, por ejemplo,
con deficiencias, ¿verdad? Puede ser una agresividad pasiva, es decir, no me grita, pero me ignora, pero no me toma en cuenta, pero me hace sentir menos, aunque no me diga nada, pero con una mirada, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer que la agresividad no es solo aquella persona que me va a sentir menos o inferior porque me va a gritar o me va a criticar, sino que también existe una agresividad pasiva que es, se me ha ido la palabra ahorita, Elisa, la que te quiero decir, pero es la deficiencia también, cuando la persona me hace sentir menos, ¿verdad? Aún a pesar de que no me diga nada, pero con su actitud. El hombre que minimiza a su pareja, o incluso hablábamos con el doctor también acá, que muchas veces el sarcasmo es una forma de agresividad, ¿cierto, doctor? Exacto, el sarcasmo, como hablaba la licenciada, la agresividad, al ser una agresividad pasiva, es que la persona suprime algún acto para que el otro se sienta mal, pero no va dirigido hacia esa persona directamente, valga la redundancia. Y en la pasiva, él suprime eso. Y en la activa, él hace alguna cosa para hacer sentir mal al otro. Dentro de esto está el sarcasmo. ¿Cómo se llama esto? Las manifestaciones corporales, la expresión corporal. Las expresiones corporales, el lenguaje no verbal. Es el lenguaje no verbal también puede convertirse en una agresión, como lo que decía la licenciada, con una mirada, con un enconchamiento de la cara. Él le hace ver que está molesto o que no aprueba las conductas del otro y se convierte en una agresividad activa, es decir, está haciendo algún acto para que el otro se sienta mal. Y algunas veces todo el mundo cree que no, es que no me pega, él no me hace cosas para hacerme daño, pero psicológicamente sí la está afectando. Entonces, por eso es que hablábamos extra cámara que el tratamiento de esto no puede ser individual, sino que tiene que ser en pareja. Hablar de una terapia de pareja para que poner a cada uno de ellos en el puesto del otro y que se entiendan de los fenómenos que están pasando durante el embarazo, que el embarazo es de pareja, no puede ser individual solo de la madre ni solo del padre. Esta es otra situación, el padre se aleja y hay que el embarazo lo lleve ella, ¿verdad? O hay que se encargue de los hijos, en el caso que los hijos ya estén nacidos, ya estén un poquito más grandecitos. Exacto, entonces se ausenta y eso también es cierta agresividad que se está manifestando. Pero es importante cuando nosotros vamos a hablar del tratamiento de esto, primero establecer las características propias de cada uno de los casos, porque podemos tener fenómenos en los cuales el paciente ya tenga una depresión previa a este primer embarazo y se agrave con el embarazo. Pueden haber personas que no hayan tenido nunca una depresión y pueda aparecer en el embarazo, o que tengan algún tipo de circunstancias alrededor de tipo psicológico, familiares, etcétera, que estén afectando el momento del primer parto de la pareja. Entonces es importante no hacer una receta infalible para todos, sino que individualizar cada caso. Y algunas veces también tenemos que ver la funcionalidad que alcanza el individuo. Algunos puede ser que estén irritables, estén molestos, pero son bastante funcionales. Pero aquellos que ya la funcionalidad se les afecta, es decir, que ya está impactando en la relación de pareja, que incluso esto puede ser causa incluso de separaciones posteriores al parto. Si ya está teniendo impacto en la relación de pareja, en la funcionalidad de su trabajo, en el desarrollo de sus actividades cotidianas, la intervención tiene que ser de otra manera y por eso las que son más leves pueden ser manejadas generalmente con psicoterapia, preferentemente una psicoterapia de pareja. Muy bien, entonces ahí vamos un poquito ya reconociendo, pero ¿cómo hace? Porque el factor acá cultural, Marta María, es bien importante. ¿Cómo hacer para que un hombre acepte que tiene un problema? Y que yo creo que la educación es importante, Elisa. La educación prácticamente aquí lo es todo. Y no tratar estos temas como un tabú, porque realmente no lo son. Es una realidad, ¿verdad? Que la vamos descubriendo poco a poco, porque probablemente muchos hombres pudieron haber sentido así, pero sabes que nunca lo hablaron, nunca lo expresaron, nunca lo dijeron, y se fue haciendo, según ellos, algo normal,
¿verdad? Entonces, la educación tiene que ver mucho, ahorita que ya estamos sacando a relucir este tipo de temas, que ya los estamos quitando del área del tabú. Es importante que a la gente se le pueda hacer conciencia de que esto es una realidad, de que sí existe, que se debe de pedir ayuda, que no están solos. Tener un hijo es un proceso de cambio, y es un proceso de cambio bastante grande, bastante significativo. Unos pueden afrontarlos mejor que otros, y otros probablemente necesiten un poquito más de ayuda, y hay que dárselas, ¿verdad? Porque aquí ya no solo se está viendo por mamá y por papá, sino que también ya hay un niño, ya hay una niña que merece también una buena calidad de vida, y que también los padres la merecen. Entonces, es importante que se enteren que esto existe, que es una realidad, pero que también es tratable y que se puede superar. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa. Si usted tiene algún comentario, envíenoslo por WhatsApp. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, también puede hacerlo. Ya usted conoce nuestras redes, también por Facebook puede hacerlo. Ahí tiene nuestro número, 7859-7318, el WhatsApp, 2283-2157, el número en el set, y por Salud TV en Facebook, claro está. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos hablando del tema que está muy interesante. Y fíjense bien, errores comunes ante esta situación. Doctor, mencionaba lo trillado, ¿verdad? No, hombre, ya te va a pasar. ¿Qué problema podemos tener? Definitivamente, hablábamos en alusión de que noviembre es el mes de la salud del hombre. Generalmente nosotros los hombres nos descuidamos de nuestra salud física. No vamos a chequearnos la próstata, no vamos a chequear las enfermedades que son propias del hombre, y mucho menos buscamos ayuda cuando tenemos problemas de salud. Los problemas de salud mental son problemas que todavía no se convierten en una enfermedad mental, y generalmente el hombre llega cuando ya tiene un caos a su alrededor, es decir, que ya le impactó mayormente, entonces no previene. Es bien difícil que un hombre se acerque como para prevenir o para recibir orientación acerca de su salud mental. Si no se preocupa de la física, doctor, menos de la mental. Y culturalmente nosotros, la sociedad nos dice que el hombre es el macho, el hombre no llora, ¿verdad? El hombre es el fuerte, el hombre es el que lleva la batuta de la casa, no se puede romper. Que te sentís triste, tómate 2 cervezas. Exacto, hombre. Entonces lo cultural, me voy con mis amigos y mira, tengo esto, no hombre, con 2 cervezas se te pasa. Y no se dan cuenta que eso también puede ser vínculo, que si hay una predisposición puede desencadenar el inicio de una adicción también. Entonces, por la misma cantidad de cosas. O desencadenar también una agresividad que era pasiva, volverla activa. Exacto, porque exacerba también la conducta del individuo. Entonces, buscando el querer arreglar las cosas, las puede incrementar y ser más impactante para la pareja. Es bien frecuente que la madre diga, es que él antes de que tuve el niño no era así. Hoy que tengo el niño ha cambiado. E incluso puede llegar a tener el gran impacto de que se convierta en una persona distinta, que ya no sea atenta, ¿verdad? Porque en esa pasividad, agresividad pasiva, es lo que deja de hacer las cosas que hacía antes cuando estaba con su pareja. Se vuelve poco atento. Y entonces cambia la actitud y cambia la forma como él se dirige a su pareja, y eso puede estarle provocando problemas en la relación de pareja. Ya no se diga con el niño, porque algunas veces hasta los bebés son vehículos de recibir la agresividad del individuo. Sí, bueno, importante. Ahora bien, Marta María, ya dijimos que la educación es importante, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es importante para comenzar, para pasar la consulta y decidir cómo abordar, cómo una esposa puede abordar al hombre? Fíjate, Elisa, que se cortó un poquito y no te logré entender bien. No sé si me puedes repetir la pregunta. ¿Cómo una esposa que se identifica con lo que está pasando puede abordar al marido para que éste consulte o vayan juntos a consultar sin que esto desencadene un problema todavía mayor?
Importante es la comunicación y la confianza que se van a tener como pareja, ¿verdad? Entonces, con la comunicación yo siempre digo hace maravillas, ¿verdad? Y sabiendo decir las cosas de una manera asertiva, mucho podemos hacer. Se les puede encontrar problemas. Es bueno que, como tú mencionas, ¿verdad? ¿Cómo puede decirle la esposa al esposo? Pues está viendo el programa y se identifica con lo que está pasando, pues que busque. El codazo, ¿verdad? Oí. Un codazo. que se documente acerca del tema y lo pueda compartir con su esposo. Así es. ¿Verdad? Y proponerle la ayuda necesaria. Así como cuando tenemos problemas del corazón, vamos al cardiólogo, cuando queremos bajar, buscamos al nutricionista. Es necesario también buscar la ayuda psicológica cuando es necesaria. Y no ya solo cuando me está afectando en otras áreas de mi vida, sino en el momento adecuado, en el momento preciso, cuando ya lo estamos. Muchísimas gracias, Marta María, por habernos acompañado. Ha sido un placer y esperamos tenerla prontamente por acá también. Gracias. Su mensaje final, chiquitito, vamos a ver. Pues en alusión a lo que dice la licenciada, yo le agregaría que no es decirle estás enfermo. Muy bien. Estamos enfermos, ¿verdad? El embarazo o nuestra pareja tiene esta vinculación. ¿Por qué no trabajamos en ello? Entonces se busca ayuda como pareja, ¿verdad? Porque cuando nos dicen que estamos enfermos nos molesta. O el hombre siempre dice, no, si esas son enfermedades de mujer. Entonces no quiere asumir. Entonces se debe de asumir como pareja. Y cierro con esto, como decía al inicio, el embarazo es de dos. Así es. Y las soluciones deben de ser también deben ser de dos. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Ha sido un placer, nos encanta verlo con buena salud acá ya con nosotros. Gracias a ustedes. Mañana un tema buenísimo, síndrome de ovario poliquístico. No se lo pierdan. Se quedan con Brenda Vázquez. Disfruten su día. Con la llegada de un hijo, los hombres también pueden sentirse decaídos y afectados emocionalmente. Este día te brindamos algunos consejos útiles para afrontar la depresión posparto masculina. Comunícate abiertamente. Si no cuentas lo que te pasa, difícilmente podrás solucionarlo. La comunicación dentro de la pareja es fundamental. Hay que promover el diálogo acerca de todos los sentimientos incómodos que ambos experimenten, aunque parezcan muy negativos, extraños o contradictorios. Reserva tiempo para ti mismo. Un recién nacido requiere mucha atención, pero hay que aprender a organizarse y dejarse ayudar. Ambos progenitores deben conservar cada uno sus espacios, momentos de descanso y cuidado personal. Recurre a un profesional. Como en cualquier depresión, el diagnóstico precoz es fundamental para abordar el trastorno y resolverlo de un modo relativamente sencillo. Por eso, si piensas que padeces depresión posparto paterna, es esencial acudir a un experto en el área.